Olvídese de Netflix. Olvídese de Oprah. Lo que acaba de ocurrir en la Corte Suprema de Londres ha destrozado todo. Cuando un periodista pronunció dos nombres, Trevor Engelson y Operación Cuco, Meghan huyó llorando y la monarquía se enfrenta a la aniquilación. La verdad sobre la sangre de Archie está a punto de salir a la luz. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, hasta que la presión agrieta los cimientos y la estructura se derrumba a la vista de todos. Enero de 2026. El cielo sobre Londres no era simplemente gris, pesaba con el plomo de una revelación inminente. Las multitudes que se agolpaban en las afueras de la Corte Suprema de Justicia no estaban allí por un típico litigio de propiedad o el divorcio de una celebridad. Habían venido a presenciar la ejecución de un cuento de hadas. Habían venido para ver si la monarquía moderna se desmoronaría o si la mentira más sofisticada del siglo sería finalmente expuesta. Dentro de la sala del Tribunal número 7, el aire era denso, casi irrespirable. El silencio no era de reverencia, sino de pavor. Cada asiento estaba ocupado por periodistas internacionales, con las plumas suspendidas sobre sus cuadernos, esperando la primera gota de sangre. Y entonces, entró él. Tom Bower. Cabello plateado, ojos como cuchillas de afeitar y la postura de un hombre que no cuenta historias, sino que ejecuta reputaciones con precisión quirúrgica. En el mundo del periodismo de investigación, el nombre de Bower no inspira respeto, inspira miedo. Desde magnates de los medios hasta políticos corruptos, cualquiera que haya caído en su mira conoce una verdad absoluta. Cuando Tom Bower habla en un tribunal, sostiene pruebas que no pueden ser refutadas. Nunca ataca sin munición. Nunca acusa sin la certeza de la aniquilación total. Pero esta vez, su objetivo no era un conglomerado financiero o un director ejecutivo caído en desgracia. Su objetivo era la base misma de la línea de sangre real británica. Observe la sección de espectadores. El príncipe Harry está sentado allí, con los hombros tensos bajo la chaqueta de su traje oscuro. Su mirada, que tan a menudo había ardido con ira justa hacia la prensa, ahora contenía algo diferente. Un vacío. Una nada inquietante que sugería a un hombre al borde de descubrir una verdad que lo destruiría. A su lado se sienta Meghan Markle, todavía proyectando su pulido de Hollywood. Pero mire sus manos. Aferran su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se han vuelto blancos. Esa compostura cuidadosamente mantenida está a punto de hacerse añicos por completo. La voz de Tom Bower cortó el silencio de la sala. Profunda, resonante, devastadora. No perdió el tiempo en disputas familiares o controversias sobre vestidos de damas de honor. Fue directo a la yugular, la verdadera línea de sangre de Archie Harrison Mountbatten Windsor. Esto no es cotilleo. No es especulación de tabloides. Este es un testimonio entregado bajo juramento por un hombre que ha destruido las reputaciones de multimillonarios y políticos con nada más que evidencia irrefutable. Y lo que ha revelado sobre la verdadera paternidad de Archie podría borrar permanentemente una línea de sucesión y destruir la marca Sussex para siempre. En ese momento, todo Londres se da cuenta de que esto ya no es una disputa familiar, esto es una purga histórica. Y Tom Bower sostiene la llave de una caja de Pandora que la familia real británica ha estado tratando desesperadamente de mantener cerrada con llave. ¿Está preparado para descubrir lo que Trevor Engelson, el exmarido olvidado de Meghan, tiene que ver con el trono británico? Porque la verdad está a punto de explotar. Cuando Bower pronunció el nombre de Trevor Engelson, el exmarido supuestamente olvidado de Meghan, seguido de la frase resultados de comparación genética, un escalofrío colectivo recorrió a todos los presentes. Esto ya no era territorio de teorías de conspiración de Internet, era un testimonio bajo juramento de uno de los periodistas de investigación más formidables de Gran Bretaña. La sala cayó en un silencio tan intenso que se volvió aterrador. Se podían oír los jadeos ahogados del equipo legal real. El palacio había sido tomado por sorpresa. Pero la verdadera devastación se reflejó en el rostro de un hombre. Harry, el príncipe que lo sacrificó todos sus títulos, su seguridad, su relación con su padre y su hermano para proteger a su pequeña familia, parecía como si le hubieran arrancado el alma. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se abrieron de par en par, mirando a la nada. Quizás en ese instante, miles de fragmentos de su pasado, dudas persistentes, ausencias inexplicadas, cronogramas apresurados de repente se conectaron para formar una imagen única y horrible. La verdad escrita en sangre, una verdad que amenazaba con borrar la suya propia. Y la reacción de Meghan fue la respuesta más clara al caos. No hubo una negación firme, ni una mirada desafiante. En su lugar, hubo un colapso emocional completo. Las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de pánico puro. Se levantó bruscamente, caminando, casi corriendo, fuera de la sala del tribunal, dejando a las fuerzas de seguridad atónitas.
El sonido de la puerta de madera al cerrarse de golpe detrás de ella se sintió como el punto final en un cuento de hadas moderno que se había convertido en una pesadilla. Fue entonces cuando Bauer dejó caer la segunda bomba, el nombre del archivo que lo cambiaba todo. El nombre resonó en las paredes de la sala, Operación Cuco. Un nombre tan deliberado, tan cruel en su simbolismo. El cuco, el ave que deposita sus huevos en el nido de otra, engañando al anfitrión para que críe a una descendencia que no es la suya. En ese momento, para la monarquía, el simbolismo lo era todo. La acusación no era solo de infidelidad, era de una infiltración biológica en el corazón mismo de la línea de sucesión. La única mujer a la que la corona pasó décadas tratando de dejar atrás, Diana, había regresado. No en los titulares, sino en la sangre profanada de su hijo. El aire en la sala del tribunal número 7 era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Era el aire de una ejecución. Para comprender el poder devastador del testimonio de Bauer, es necesario entender al hombre que lo entrega. Tom Bauer no es un bloguero que elabora teorías desde un sótano. Es un abogado retirado, un experimentado periodista de investigación de la BBC que ha dedicado décadas a derribar a aquellos que se consideran intocables. Su lista de víctimas se lee como un quién es quién del poder. Robert Maxwell, Mohamed Al-Fayed, Bernie Ecclestone. Cada uno de ellos pensó que estaba a salvo. Cada uno aprendió que Bauer opera con un principio frío como el acero, nunca ataca sin tener suficiente munición para garantizar la destrucción total. Cuando Bauer escribió su libro Por venganza por en 2022, el mundo se sorprendió por sus revelaciones sobre Meghan. Pero lo que estaba revelando en esta sala de Londres iba exponencialmente más lejos. Bajo un intenso interrogatorio por parte del poderoso equipo legal de Meghan, Bauer permaneció inquietantemente tranquilo, casi fríamente sereno. No ofreció especulaciones emocionales. En cambio, le pidió al secretario del tribunal que mostrara un complejo diagrama en la pantalla masiva de la sala. Era una línea de tiempo de la vida de Meghan Markle desde 2013 hasta 2018, un periodo que él llamó el registro de las superposiciones. Bauer comenzó a desvelar cada capa con una precisión metódica, como un cirujano diseccionando un cuerpo. Su voz, tranquila y clínica, se convirtió en un arma. Argumentó que su investigación no provenía de la malicia, sino de la lógica pura, de las piezas de un rompecabezas que la narrativa oficial de los Sussex se había esforzado por ocultar. Citó el principio legal por falsus in uno, falsus in omnibus, falso en una cosa, falso en todo. Si podía demostrar que la narrativa de la ruptura total con Trevor Engelson era una mentira, entonces toda la estructura de su historia de amor real se volvería sospechosa. Y él tenía los recibos. No solo rumores, sino registros de hotel, registros telefónicos verificados y testimonios jurados de antiguos miembros del personal que habían sido obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, acuerdos que ahora, bajo la presión de un tribunal, se estaban desmoronando. En ese momento, Tom Bauer no era solo un periodista, era el verdugo de la narrativa. Y sus palabras resonarían para siempre en los oídos del príncipe, mirándolo directamente mientras pronunciaba una sentencia que congelaría la sala. La verdad no pertenece a nadie. Simplemente existe. Y mi trabajo es sacarla del oscuro sótano donde ha sido encerrada. El silencio que siguió fue el sonido de un cuento de hadas muriendo. Lo que envió un verdadero escalofrío a través de todos los presentes fue como Bauer describió su red de fuentes. No eran informantes pagados ni periodistas rivales. Eran los guardianes del palacio, los sirvientes de toda la vida, los mayordomos, las doncellas y los ayudantes de cámara que observaron los acontecimientos desde detrás de las cortinas de terciopelo del Palacio de Kensington. Estas personas, conocidas dentro de los muros como el Archivo Gris, habían permanecido en silencio durante casi una década por lealtad a la corona. Pero bajo la presión de pruebas abrumadoras y el caos que rodeaba a los Sussex, eligieron hablar con Bauer. Pensemos en lo que eso significa. Personas que han dedicado sus vidas a proteger los secretos reales, que entienden el protocolo Windsor no como un libro de reglas, sino como un código de honor, habían roto su silencio. Violaron siglos de tradición porque lo que presenciaron era demasiado significativo para ser enterrado. Bauer relató cómo una doncella de alto rango, Marta, una mujer que había servido a la reina Isabel por más de 30 años, le confió entre lágrimas cómo había notado la continua llegada de regalos y paquetes anónimos para Meghan, mucho después de que su relación con Harry fuera pública. Paquetes que, según pudo determinar, provenían de direcciones vinculadas a productoras de Los Ángeles con las que Trevor Engelson estaba asociado. Otro miembro del personal de seguridad, un hombre llamado Arthur, describió cómo se le ordenó ignorar ciertas llamadas nocturnas a los apartamentos de Meghan en Nottingham Cottage, llamadas que no provenían de números registrados en el palacio.
Bower argumentó que las dudas sobre la paternidad de Archie no surgieron de la malicia, sino de una simple observación. De un consejo silencioso entre el personal que veía cosas que no encajaban en la narrativa oficial. Bower planteó una devastadora serie de preguntas que la sala y el mundo no podían ignorar. ¿Por qué cada detalle sobre el nacimiento de Archie está envuelto en una niebla tan impenetrable? ¿Por qué los famosos médicos reales, Sir Marcus Setchell y Sir Hugh Thomas, se negaron a firmar el certificado de nacimiento tradicional, rompiendo siglos de práctica establecida? Y lo más crítico, ¿por qué Meghan insistió en cambiar información crucial en el certificado de nacimiento de su hijo solo meses después de que naciera, eliminando su propio nombre de pila para ser listada simplemente como Su Alteza Real la Duquesa de Sussex? Estas no eran preguntas retóricas. Eran la base del caso de Bower, construido no sobre especulaciones, sino sobre los susurros acumulados de aquellos que habían jurado proteger a la monarquía y que ahora creían que la única forma de hacerlo era exponiendo una verdad que amenazaba con pudrirla desde dentro. Los susurros desde Windsor hasta Westminster se habían convertido en un rugido. Con una precisión clínica, Bower guió a la corte a través de lo que él llamó la cronología de las sombras. Comenzó en 2013, cuando Meghan finalizó su divorcio del productor de cine Trevor Engelson. Según la narrativa oficial que los Sussex siempre han promovido, Meghan emergió como una mujer independiente, autosuficiente, cortando por completo los lazos con su pasado para embarcarse en su viaje hacia el amor real, pero Bower presentó una realidad drásticamente diferente, una en la que los lazos no se cortaron, sino que se ocultaron. Mostró registros de hotel de Toronto, donde Meghan filmaba por suites, que indicaban la presencia de un invitado no registrado, bajo el alias de Sr. Goldsmith, en múltiples ocasiones durante el verano y otoño de 2016. Las fechas de visita de este invitado coincidían misteriosamente con los registros de vuelo de Trevor Engelson desde Los Ángeles. La sala del tribunal contuvo la respiración colectivamente. Esto no era insinuación, era evidencia documentada. La voz de Bower se mantuvo firme mientras detallaba los patrones de comunicación inusuales. Entre julio de 2016, cuando Meghan conoció a Harry en el Soho House de Londres, y su anuncio público de compromiso en noviembre de 2017, hubo inexplicables lagunas en el horario de Meghan. Estas lagunas, según las pruebas de Bower, coincidían extrañamente con viajes no publicitados realizados por una persona específica, Trevor Engelson, a ciudades como Nueva York y Chicago, donde Meghan también tenía compromisos personales. Bower afirmó que Meghan utilizaba cuentas de correo electrónico anónimas y aplicaciones de mensajería encriptada de alto nivel como Signal. ¿Con qué propósito? ¿Para discutir oportunidades de negocio en Hollywood o para mantener una estrategia de salida segura en caso de que su sueño real se hiciera añicos? Bower no se limitó a exponer a Meghan. Indirectamente, destrozó el juicio de Harry. Retrató a Harry como una marioneta en una obra perfectamente escenificada donde las verdades sobre la línea de sangre fueron intercambiadas por juramentos de amor eterno. Bower afirmó tener copias de informes internos de las fuerzas de seguridad reales a quienes se les instruyó monitorear las relaciones de Meghan antes de la boda. Según Bower, estos informes contenían múltiples banderas rojas sobre la presencia inoportuna de figuras del pasado en la vida de Meghan justo al borde de su boda real. El peso de este testimonio no provenía del volumen, sino de la confianza tranquila de alguien que sostiene una verdad irrefutable. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo. Cada momento de la vida de un miembro de la realeza está contabilizado, excepto los de Meghan. Su línea de tiempo, como demostró Bower, no solo tenía agujeros, tenía heridas abiertas que sangraban secretos. ¿Por qué Trevor? ¿Qué tiene que ver un productor de cine de Hollywood con la línea de sucesión británica? Estas son las preguntas que millones se hacen. Tom Bower tenía respuestas que perturbarían. En el tribunal, Bower no llamó a Meghan víctima de los medios. La llamó lo que la evidencia sugería. Una maestra estratega. Trevor Engelson no era solo un exmarido que podía ser descartado y olvidado. Era el hombre que estuvo al lado de Meghan durante casi una década, desde que era una actriz de reparto luchando por dejar su huella hasta que alcanzó el estrellato con Pursuits. Trevor era quien guardaba todos los recuerdos, conocía cada hábito, entendía cada ambición, y lo más importante, comprendía los rincones más oscuros del calculado ascenso al poder de Meghan. Aspectos que quizás el príncipe Harry, en su enamoramiento, nunca llegó a comprender realmente. Bower planteó una pregunta que hizo que toda la sala se estremeciera. ¿Podría una mujer tan calculadora como Meghan cortar verdaderamente sus salvavidas cuando no estaba segura de tener un agarre firme en la nueva isla a la que se estaba anclando? Trevor no era un recuerdo, era una póliza de seguro. El plan de contingencia. La salida de emergencia en caso de que el palacio y sus rígidas reglas, el infame protocolo Windsor, resultaran ser una jaula dorada demasiado restrictiva.
Bower argumentó que la conexión no era romántica, sino transaccional. Trevor representaba el mundo que ella entendía y dominaba. Hollywood. Un mundo donde las alianzas se basan en el poder y la influencia, no en el deber y la sangre. Mantener ese vínculo no era un acto de amor, sino un movimiento estratégico de una jugadora de ajedrez experta que se negaba a quedar atrapada sin un movimiento de escape. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. El fantasma de Trevor Engelson no era un espectro de amor perdido, era la sombra de una ambición que nunca se había extinguido por completo, una ambición que veía a la monarquía no como un destino, sino como una posible escala en un ascenso mucho mayor. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia. Y la historia, en este caso, estaba llamando a la puerta del tribunal con el rostro de un exmarido que todos creían enterrado. El quid absoluto del testimonio de Bower residía en lo que él llamó la cronología de la genética. Este fue un argumento despiadado pero devastadoramente lógico. Bower cuestionó por qué Meghan presionó a Harry para acelerar la boda a un ritmo tan inusual, casi frenético, pasando del primer encuentro al matrimonio en apenas 16 meses, un cronograma sin precedentes para un miembro de la realeza de alto rango. ¿Por qué la prisa desesperada por casarse cuando su amor aún era ardiente y el palacio aún no había ejercido una presión significativa? La respuesta que Bower proporcionó en el tribunal fue como un cuchillo en el corazón de Harry. Era una verdad biológica. Una que, según Bower, fue descubierta a finales de 2018. Bower argumentó que si Meghan quedó embarazada durante un período en el que las relaciones aún estaban enredadas, cuando la conexión con Trevor no se había cortado por completo, se habría enfrentado a un dilema fatídico. Por un lado, Trevor, el excompañero que ya no tenía ningún valor en términos de estatus o poder. Por otro, Harry, el boleto dorado que la elevaría a la cima del reconocimiento y la riqueza mundial. Bower afirmó que la elección de Meghan no se basó en la llamada de su corazón. Se basó en una clasificación de poder, una decisión calculada sobre qué camino ofrecía el máximo beneficio. Esto no se trataba de una aventura tradicional. Esto golpeaba directamente las raíces de la ley de sucesión. Si lo que Bower afirmaba era cierto, que Archie lleva la línea de sangre de Trevor Engelson en lugar de la de Harry, entonces el niño no tiene absolutamente nada de sangre real. 0. Esto significaría que la presencia de Archie en la línea de sucesión constituiría un fraude nacional, una grave violación constitucional. La verdad, argumentó Bower, estaba escrita con sangre, y la sangre en las venas de Archie, según su evidencia, no era Windsor. Era una revelación que podía trastocar toda la línea de sangre real. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí. La pregunta que se cernía sobre la sala era devastadora. ¿De quién era el hijo? La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero, ¿y si esta vez, sin saberlo, enterraron a la persona equivocada en la línea de sucesión? El testimonio de Bower trascendió el escándalo personal y entró en el ámbito de la traición al Estado. Si Archie no era el hijo biológico de Harry, entonces su inclusión en la línea de sucesión, actualmente en el 7º lugar, no era un simple error, sino un acto deliberado de fraude contra la corona y el pueblo británico. La ley de sucesión a la corona de 2013 es explícita. La sucesión se basa en la primogenitura y la línea de sangre directa del soberano. Cualquier desviación de esto no es solo una violación del protocolo, es una crisis constitucional. Bower explicó con una calma escalofriante que cada documento firmado, cada título otorgado Príncipe Archie de Sussex, cada centavo de los contribuyentes gastado en la seguridad y el mantenimiento del niño bajo la presunción de su estatus real, se convertiría en parte de este fraude masivo. Harry, el príncipe, se convertiría, sin saberlo, en cómplice. El hombre que había dedicado su vida a servir a la corona, primero como capitán en el ejército británico y luego como miembro de la realeza, se habría convertido en el instrumento para socavar su legitimidad fundamental. La sala del tribunal, llena de abogados y periodistas versados en la ley, comprendió la gravedad de la situación. Esto ya no era un asunto para los tabloides, era un asunto para el Parlamento. La revelación de Bower amenazaba con forzar una investigación parlamentaria, un evento que no se había visto en la monarquía en más de un siglo. Se tendrían que examinar los certificados de nacimiento, se requerirían pruebas de ADN bajo mandato legal, y se interrogaría a los médicos y al personal del hospital bajo juramento. No se trataba de una purga legal, era una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. Y la sangre, en este caso, amenazaba con exponer una mentira que podría derribar a toda la casa de Windsor. La institución no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Y la responsabilidad de la verdad había sido, según Bower,
catastróficamente violada. Tom Bower se refirió a esto como una disección psicológica dolorosa. Argumentó que todo el evento de Brexit en 2020, cuando Harry y Meghan se alejaron dramáticamente de los deberes reales, no se trataba en realidad de racismo o preocupaciones de privacidad, como afirmaron en su serie de Netflix y en la entrevista con Oprah. Bower insistió en que fue una fuga. Un intento calculado y desesperado de sacar a Archie del control de los médicos reales y evitar las estrictas pruebas de ADN que el palacio, sin duda, requeriría a medida que el niño creciera y revelara rasgos físicos que no guardaban parecido con Harry. Bower pintó un cuadro vívido. La pareja, sintiendo que los muros se cerraban, que los susurros en los pasillos del Palacio de Buckingham se hacían más fuertes, orquestó una crisis pública como tapadera para una retirada estratégica. California, con sus estrictas leyes de privacidad y su distancia del escrutinio de la Corte Real, no fue una elección casual, fue una fortaleza. Un lugar donde podían controlar la narrativa y, lo que es más importante, controlar el acceso a su hijo, protegiéndolo de las pruebas que expondrían la verdad. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Miremos a Harry en ese momento en la sala del tribunal. El hombre que renunció a su patria, criticó públicamente a su padre y supuestamente rompió el corazón de su difunta abuela, todo para proteger lo que él llamó la privacidad familiar. No tenía idea de que podría haber estado protegiendo una mentira genética. La jaula dorada de la que afirmaban huir no era el palacio, era la verdad misma. Y al huir a Estados Unidos, no buscaron la libertad, sino un tipo diferente de cautiverio, uno construido sobre el secreto y el miedo constante a la exposición. El exilio no fue un acto de rebelión, fue un acto de autopreservación de la mentira. Fue una huida no de la prensa, sino de la ciencia. No del protocolo, sino de la paternidad. Y en esa huida, dejaron atrás no solo a una familia, sino la legitimidad misma sobre la que se construyó su estatus. Mucha gente comete el error crítico de pensar que el Palacio de Buckingham es siempre pasivo ante los escándalos. Según Tom Bower, la realidad es todo lo contrario. Bajo el reinado de la difunta reina Isabel II, una mujer que dedicó toda su vida a proteger la santidad de la corona, las reglas de la línea de sangre nunca se permitieron comprometer. Bower hizo una declaración impactante en el tribunal que provocó jadeos en la galería. El palacio no fue ingenuo. Inmediatamente después del nacimiento de Archie en el Hospital Portland en mayo de 2019, mientras el mundo celebraba la felicidad de los Sussex, detrás de los gruesos muros de piedra del Palacio de Buckingham, se puso en marcha silenciosamente un proceso secreto de pruebas genéticas. Bower se refirió a él como un chequeo de salud de rutina. Pero su verdadero propósito era vital para la supervivencia de la monarquía. Soberanos como la reina Isabel II entendían la máxima de Walter Bagehot sobre la monarquía: su misterio es su vida. No debemos dejar que la luz del día entre en la magia. Y una línea de sangre contaminada era la luz del día más dura de todas. ¿Dónde está el resultado de esa prueba ahora? Fuentes conectadas a los guardianes del Palacio de Bower confirman que nunca ha visto la luz del día. Fue clasificado bajo el nombre en clave archivo de la cuna y almacenado en un sobremanila sellado dentro de una caja fuerte especial en lo profundo de la bóveda real, un lugar donde solo el soberano y el heredero directo tienen acceso. La pregunta obvia es, ¿por qué mantenerlo oculto? Si el resultado muestra que Archie no lleva sangre Windsor, ¿por qué no se reveló en 2019 cuando la verdad podría haberse gestionado? Tom Bower ofreció una explicación despiadada arraigada en la supervivencia política. En 2019, la familia real ya se tambaleaba por el devastador escándalo del príncipe Andrew y sus conexiones con Jeffrey Epstein. Si se exponía otro fraude, esta vez relacionado con la paternidad dentro de la línea directa de sucesión, marcaría el fin de la credibilidad de la monarquía. El rey Carlos, entonces todavía príncipe de Gales, y el príncipe William se enfrentaron a una elección brutal: revelar la verdad y ser testigos del posible colapso de la fe pública, o elegir el silencio estratégico para proteger la supervivencia de la institución. Eligieron la segunda opción. Eligieron el silencio. No fue un acto de malicia, sino un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de no hacer. Pero al enterrar esa verdad, sin saberlo, le dieron a Meghan el arma más poderosa que jamás podría desear. Pero esta compasión y conservadurismo crearon lo que Bower llamó un monstruo mediático. El silencio del palacio, destinado a ser un acto de preservación, se convirtió inadvertidamente en el escudo perfecto para Meghan Markle. Ella entendió que el palacio nunca se atrevería a revelar la verdad, temiendo que el escándalo fuera demasiado destructivo, y desde esa posición protegida, los contraataques a la familia real a través de entrevistas explosivas y documentales comenzaron a desarrollarse con una eficacia devastadora.
Meghan y Harry pudieron enmarcar su narrativa de victimización, alegando racismo y persecución, sabiendo todo el tiempo que el palacio poseía un secreto que, si se revelaba, los destruiría, pero que nunca usarían esa arma por miedo a la autodestrucción. Se convirtió en un chantaje silencioso. La monarquía, al intentar contener una crisis, había creado una mucho mayor. Le habían dado a su adversario la armadura más fuerte posible, la certeza de que su mayor secreto estaba a salvo con sus enemigos. El detalle que más duele en el relato de Bower se refiere al propio príncipe Harry. Bower enfatiza que Harry puede ser la víctima más trágica de todo este drama. Está atrapado en lo que Bower llama una jaula de cristal de mentiras, lucha contra el mundo, combate a su propia familia, lo sacrifica todo para proteger a su esposa e hijo sin darse cuenta de que podría estar defendiendo un fraude genético del que él mismo no ha sido informado. Creyó cada palabra que Meghan dijo. Confió en la felicidad de la paternidad mientras era potencialmente convertido en una herramienta para una sofisticada toma de poder. El silencio del palacio no protegió a Harry, lo condenó. Lo dejaron desarmado en un campo de batalla emocional, luchando por una causa que, sin que él lo supiera, ya estaba perdida. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y la confianza de la corona en su nueva duquesa se había hecho añicos silenciosamente detrás de puertas cerradas. El foco de la tragedia inevitablemente se centra en Harry. Fuentes cercanas lo describen como viviendo en un completo aislamiento en su villa de Montecito. Intentemos ponernos en los zapatos de alguien que lo ha sacrificado todo. Títulos, protección militar, relaciones de sangre con padre y hermano, incluso el orgullo nacional. Todo para proteger a la mujer que ama y al niño que cree que es su carne y su sangre. Y ahora se enfrenta a la aterradora perspectiva de que todos esos sacrificios se construyeron sobre una base de engaño sofisticado. El trauma de Harry está intrínsecamente ligado al fantasma de su madre. Pasó su vida adulta prometiéndose a sí mismo que nunca dejaría que la historia se repitiera, que protegería a su familia de las fuerzas que creía que habían destruido a Diana. La ironía es devastadora. En su intento de proteger a su esposa de la institución, puede que no se haya dado cuenta de que el verdadero peligro no venía de fuera, sino de dentro de su propio hogar. Si las afirmaciones de Bower son ciertas, entonces Meghan no solo lo engañó a él, sino que profanó el legado de Diana al usar a su hijo, el portador de la sangre de Diana, como un peón en un juego de poder. Cada momento de alegría con Archie ahora estaría manchado por la duda. Cada fotografía, cada hito, cada momento de orgullo paternal, todo potencialmente construido sobre una mentira. Para Harry, no habría regreso a la familia real, porque, sin saberlo, se habría convertido en cómplice de un fraude constitucional. El hombre que huyó de todo para proteger a su familia, podría descubrir que estaba protegiendo una ficción, y al hacerlo, traicionó la única cosa que juró honrar, la verdad por la que luchó su madre. No solo insultaste la memoria de mi madre, sino que me usaste para hacerlo. Esa es la acusación silenciosa que ahora debe resonar en los pasillos de su mansión de California, una jaula dorada construida no con oro, sino con mentiras. Tras el testimonio bomba de Tom Bower, el silencio desde Montecito ya no es dorado. Comienza a sentirse como una confesión tácita. En el mundo de las dinastías reales, el silencio a menudo se considera dorado, pero este silencio era de plomo, pesado y sofocante. Examinemos los hechos con fría lógica. Meghan Markle nunca ha dudado en demandar a los principales periódicos por las más mínimas violaciones de la privacidad. Ha presentado demandas por difamación por fotos poco halagadoras. Ha emprendido acciones legales contra publicaciones por imprimir una carta privada a su padre. Su equipo legal es conocido por ser agresivo, rápido y despiadado. Sin embargo, permanece completamente en silencio ante una acusación que podría destruir toda su reputación y el futuro de su hijo. ¿Por qué no ha habido una demanda inmediata por difamación contra Tom Bower? ¿Por qué la oficina de los Sussex, que es extraordinariamente sensible a cualquier rumor, ha permitido que los nombres de Trevor Engelson y la Operación Cuco floten libremente en los medios de comunicación mundiales durante semanas? La única forma rápida y devastadoramente efectiva de silenciar a Tom Bower, quien está apostando toda su reputación en este testimonio, sería una prueba de ADN pública, transparente y presenciada por agencias independientes. Ese sería el disparo final para acabar con todas las teorías de conspiración de forma permanente. Pero su decisión de retirarse a las sombras plantea una pregunta masiva. ¿Podría ser que no pueden presentar esa evidencia porque la verdad simplemente no les pertenece? La estrategia legal de Meghan siempre ha sido la fuerza agresiva, inmediata y abrumadora contra cualquier desaire percibido. El silencio ahora es ensordecedor precisamente porque es tan fuera de personaje. Es una protesta silenciosa, no de desafío, sino de incapacidad, un silencio que grita más fuerte que cualquier negación pública.
Es el silencio de un jugador de ajedrez que ha sido puesto en jaque mate y no tiene más movimientos que hacer. La batalla que Tom Bower ha encendido ya no puede ser contenida dentro de los muros de un tribunal o los pasillos de un palacio. Se ha convertido en una cuestión de legitimidad nacional. Se están exigiendo investigaciones parlamentarias. Se está consultando a expertos constitucionales. La propia línea de sucesión puede necesitar ser examinada y potencialmente reescrita. Si el Parlamento se ve obligado a investigar, necesitarían citar pruebas de ADN. Necesitarían interrogar a Trevor Engelson directamente bajo juramento. Necesitarían examinar los movimientos, las comunicaciones y las relaciones de Meghan durante el periodo crítico entre 2016 y 2018. Esto ya no sería especulación de tabloides. Sería una investigación oficial del gobierno sobre la legitimidad de un heredero real. La crisis constitucional no tendría precedentes en la historia británica moderna, eclipsando incluso la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Aquello fue una crisis de amor. Esto sería una crisis de sangre. El Palacio de Buckingham se enfrenta a su propio escenario de pesadilla. Si confirman las afirmaciones de Bower, admiten años de encubrimiento de fraude e invalidan potencialmente el lugar de Archie en la sucesión. Si niegan las afirmaciones sin pruebas, corren el riesgo de que Bower publique pruebas que los hagan parecer cómplices del engaño. Están atrapados en un juego de ajedrez donde cada movimiento posible conduce al jaque mate. La institución, en su intento de autopreservarse, puede haber garantizado su propia destrucción. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. Y en el silencio que sigue, una verdad persiste: no todas las heridas están destinadas a sanar, especialmente aquellas que son autoinfligidas. La corona se ha agrietado, y ahora el Estado debe decidir si puede ser reparada o si debe ser refundida por completo. Lo que comenzó como un romance real celebrado a nivel mundial como un cuento de hadas moderno puede terminar como el mayor engaño en la historia de la monarquía contemporánea. El testimonio de Tom Bower ha rasgado el telón, exponiendo lo que puede ser una ilusión cuidadosamente construida. Ya sea que crea en las afirmaciones de Bower o las considere el último golpe contra los Sussex, una cosa es innegable: las preguntas que ha planteado no desaparecerán. Resonarán a través de la historia, arrojando dudas sobre todo lo que creíamos saber sobre la historia de Harry y Meghan. Para Harry, el hombre que no quería nada más que proteger a su familia de las intrusiones que creía que mataron a su madre, la ironía es devastadora. Sus intentos de proteger a sus seres queridos del escrutinio pueden haber creado las condiciones exactas para el escrutinio más explosivo imaginable. Para Meghan, la actriz que se convirtió en princesa y luego se alejó de la realeza para construir su propio imperio, las apuestas no podrían ser más altas. Si las afirmaciones de Bower se validan, todo lo que ha construido su marca, su credibilidad, su futuro se derrumba instantáneamente. Para Archie, un niño inocente atrapado en el fuego cruzado de los engaños y los juegos de poder de los adultos, el futuro es incierto y potencialmente traumático, independientemente de lo que revele la verdad. Y para la monarquía británica, una institución que ha sobrevivido a guerras, escándalos y siglos de agitación, esta puede ser la prueba que determine si puede sobrevivir en la era moderna de las pruebas de ADN y las demandas de transparencia absoluta. La tormenta de la revelación apenas ha comenzado. Y antes de que termine, todo lo que creíamos saber sobre la pareja más famosa del mundo puede resultar ser nada más que una mentira cuidadosamente elaborada. Porque, al final, la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. Y la legitimidad, una vez perdida, rara vez se recupera. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cree en el devastador testimonio de Tom Bower, o piensa que esto es solo un intento final de destruir a la familia Sussex? ¿Cree que Meghan debería proporcionar inmediatamente pruebas de ADN para silenciar a los críticos? ¿Y cree que Harry sabía la verdad, o es la víctima final en este escenario? Comparta sus pensamientos en los comentarios.